Hola, profe. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Bien, bien, profe. De casualidad está hoy en la universidad, es que mi compañero Sebastián fue. No, no señor, no estoy. Listo, entonces ya le aviso. Bueno, Sus compañeros, buenas noches. Hola muchachos, buenas noches. Buenas noches. buenas noches, ¿cómo están? Y le oye el sonido un poco raro. ¿Sí? ¿Se oye raro el sonido? Dime, ya le cuadro por acá. Hola, ¿me escuchan ahí o nada todavía igual? No, ya, ahora sí es que se oía como con una estática antes. ¿Ahí mejoró? Sí, claro, muchísimo. Ay, bueno, gracias Lorenzo por decirlo. Entonces Sebastián fue hoy allá. Sí, señor. Justo Eh, hoy tampoco pensé en ir, eh, pero yo dije, no, que no. pero sí ve, qué cosita, justo, qué cosa. Bueno, ya comenzamos en un momento. Bueno, vamos a comenzar nuevamente. Buenas noches. Em, Buenas noches, profesor. Buenas noches. un momentico. Muy bien. Hoy tenemos presentación, ¿sí o no? Estamos muy expectantes a la presentación de nuestra compañera María José. Pero antes de darle paso a ella, quisiera comentarles que, bueno, yo creo que ustedes ya lo saben. Si no, igual pues les comento, ya pueden, ustedes ya, bueno, desde la semana pasada pueden revisar sus notas en el Cloud Campus, mirar que están allí. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, recuerden que me pueden escribir al respecto y yo con mucho gusto les respondo. Bueno, recuerden que siempre yo tengo en cuenta, em, pues aparte de las notas que sacamos, un taller, un parcial, también la participación y la asistencia de ustedes. Bueno, eso yo lo tengo también presente en cada corte, em, para que lo tengan también presente. Em,
Vamos a comenzar y pues ya para no darle más largas al asunto, entonces María José, te escuchamos. Gracias, profe. Gracias, compañero, que Dani me está ayudando a compartir. Bueno, muy buenas Bien, noches para todos. tienes El día de hoy asistente. ya les... Bien. ¿Señor? Que tienes asistente hoy. Bien, muy bien. Ah, no, es un buen compañero. Es un buen compañero. Bueno, ahora sí, muy buenas noches para todos. El día de hoy les voy a estar hablando o dando una vista sobre la primera carta a los Corintios. Me gustaría que primero habláramos un poco sobre la ubicación de esta iglesia, la iglesia de Corinto. Sí, pues gracias, Dani. La iglesia de Corinto estaba ubicada en Grecia. En el tiempo de Pablo, era la capital de la provincia romana de Acaya, como podemos Perdón, ver aquí en María el José, mapa. perdón, te interrumpo. Sí, Perdón. señor. Tú estás con la segunda carta a los Corintios hoy, porque la No, primera la presentó Cristina, ¿cierto? Lady Cristina. ¿qué? No, yo escogí la primera porque de ese mismo texto voy a hacer la exégesis. No, estabas con la segunda Ay, no. Confirmado. Aquí está en en el programa. responsabilidades en el PDF que envió el profe. Mayo 2, segunda No carta a te los creo. Corintios. María José Barreto. ¿Qué? ¿Segunda? Sí, Eh, aquí está. Segunda Ay, carta a no, los bro. Corintios. Te puedo enviar el pantallazo y todo si quieres. No Sí, porque sé. la primera la presentó Lady Cristina. ¿En Ah, serio? ajá, Ay, muy yo en no serio. recuerdo. Yo creí que ya había hecho la segunda. No, ella hizo la primera, ¿cierto, Cristina? Sí, profe, sí, señor. Y tu texto también es de Segunda a los Corintios, revisando aquí, María José, Dios precisamente. mío. Porque tu texto es precisamente también, a ver, yo miro por acá, tu Ay, no, profe, texto no puede ser. es Segunda a los Corintios, 2:5 al 11 es tu texto también. Entonces está en concordancia. Em, ¿Qué No hacemos? sé qué decir. No, no sé qué decir. Yo, no, llevo 3 días estudiando esto. Bueno, pero y tú no, y bueno, tú no estuviste tampoco en en la presentación de Lady, No sé qué me pasó. No, señor. porque ella presentó su primera carta. Em, No, no sé, profe, tú decides. Me Dame un equivoqué. momento, dame un momento. Ujú. ¿Qué tenías, María José, qué habías preparado en tu presentación? Cuéntame. No, pues, profe, lo general de la carta. Las generalidades, Sí, ¿sí? si quieres, Dani, puedes bajar un poquito el contexto histórico, Pero aspectos antico, Daría la importantes, anterior, ¿cuál la anterior, por favor? Sí, sí, sigue. aspectos importantes antes como entrar a la Ajá, muy bien, siguiente. división general de la carta, luego los Sí. temas doctrinales que Ajá, trata el apóstol y el ajá, tema central de la carta y el propósito por el que la escribió. muy bien.
Todo de primera los Corintios. Muy bien. No. Vamos a hacer lo siguiente. Y porque como comentábamos al inicio, la primera carta a los Corintios la presentó Lady, que hizo precisamente más o menos también en términos generales lo que tú nos has mostrado. Ella también ubicó el contexto histórico, también nos contó varias cosas. Entonces vamos a pasar a la segunda carta a los Corintios para que tengamos digamos, el panorama también general de eso. Entonces, Daniel, ya que tú estás, para que no pierdas el impulso ahí de apoyo, Daniel, entonces tú podrías, por favor, buscar uno de esos videos que yo les he puesto de, Sí, ya ¿cómo lo se busco. llama? Sí, ya sé cuál es. Y miremoslo, ¿qué nos dice? Listo, y complementamos y charlamos un poquito con eso, Daniel. Recuerden que el objetivo de estos espacios es precisamente que podamos, pues todos tener un conocimiento general de la literatura paulina. Son muchos los temas que hay que mirar, pero lo que hacemos es precisamente, en términos generales, hacer unos acercamientos introductorios de tal forma que ustedes puedan decir, oiga, sí conocemos algo ya más de literatura paulina. Entonces vamos a ver este video y luego dialogamos un poquito al respecto. Daniel. Ese, Proyecto Biblia, gracias. Ah, Lorenzo ya ha puesto allí la sugerencia. Sí, señor, ese. La segunda carta de Pablo a los Corintios. Aunque se llama Segunda de Corintios en nuestras Biblias, hay muchas pistas en esta carta de que esta no es la segunda carta que Pablo escribió a la iglesia en la antigua Corinto. Pablo inició esta comunidad de Jesús en Corinto en uno de sus viajes misioneros hacía ya un tiempo. Puedes leer la historia en el libro de Hechos capítulo 18. Y después de continuar con su camino, Pablo recibió un reporte de que las cosas no estaban bien en esa iglesia. Así que él escribió la carta que conocemos como Primera de Corintios para corregir estos problemas, y parece que muchos en la iglesia rechazaron la enseñanza de Pablo en esa carta y se rebelaron contra su autoridad. De manera que en esta carta aprendemos que Pablo había dado seguimiento a este asunto en persona, con lo que él llama una visita dolorosa, y después de esta envió una carta que nos dice fue escrita con angustia y lágrimas. Entonces, después de todas estas medidas, la mayoría de los corintios, no todos, se dieron cuenta de su arrogancia y le pidieron perdón a Pablo. Querían reconciliarse. Así que Pablo escribió esta carta para confirmarles su amor y compromiso. La carta fue diseñada con 3 secciones principales, cada una tratando un tema distinto. De manera que Pablo primero aborda su reconciliación con los corintios. Después, en los capítulos 8 y 9, trata el tema de la generosidad olvidada, y en los últimos capítulos, Pablo reta a los corintios que todavía lo rechazan. Profundicemos un poco y verás cómo se integra todo esto. Entonces, Pablo empieza agradeciendo al Dios de toda misericordia y consolación, quien le trajo paz y ánimo a él y a los corintios durante este tiempo de división y disputa. Él reconoce que las cosas han estado tensas desde su dolorosa visita y deja claro que los ha perdonado. Él quiere una relación abierta y honesta. Pero, en primer lugar, ¿por qué habían rechazado a Pablo? Bueno, más adelante en la carta descubrimos que los corintios habían menospreciado a Pablo como líder. Él era pobre, ganaba un minúsculo salario a través del trabajo manual, estaba en constante persecución y sufrimiento, frecuentemente no tenía hogar y para colmo, no era un orador muy impresionante. Así que una vez que los corintios fueron expuestos a otros líderes cristianos más prósperos e impresionantes, empezaron a pensar menos de Pablo. De hecho, estaban avergonzados de él. Entonces Pablo primeramente responde mostrándoles que su exaltación de estos líderes, simplemente por su riqueza y elocuencia, es una traición a Jesús. Muestra un sistema de valores completamente distorsionado. El verdadero liderazgo cristiano, dice Pablo, no se trata del estatus o de la autopromoción. Pablo muestra cómo él y los otros apóstoles son esclavos cautivos del Rey Jesús, quien les está guiando en un desfile triunfal.
El trabajo de Pablo no es ser impresionante, sino apuntar hacia la persona que sí lo es, Jesús. Él, entonces, hace alusión a una reciente demanda de los corintios de que les proveyera algunas cartas de recomendación para comprobar su autoridad y sus credenciales. Y esto le parece ridículo a Pablo. Su iglesia ni siquiera existiría si él no lo hubiera empezado. Y entonces les dice que ellos mismos son su prueba de liderazgo genuino. Ellos son su carta de recomendación. De manera brillante, cita a los profetas Jeremías y Ezequiel, diciendo que el Espíritu de Dios ha escrito su carta de recomendación en los corazones de ellos, como su pueblo del nuevo pacto. Los corintios no deberían necesitar más pruebas que esa. La mención del nuevo pacto lleva a Pablo a una larga comparación entre el antiguo pacto entre Dios e Israel mediado por Moisés y el nuevo pacto entre Dios y los corintios, mediado por Jesús y el Espíritu Santo. El antiguo pacto, hecho en el monte Sinaí, fue verdaderamente glorioso. Hizo que Moisés mismo resplandeciera con la gloria de Dios. Pero esa gloria eventualmente se desvaneció, sin mencionar el hecho de que las leyes de ese pacto fueron ineficaces en transformar verdaderamente a Israel. Pero el nuevo pacto, en comparación, es todavía más glorioso, porque el Jesús resucitado es la mismísima gloria de Dios y vive para siempre, y es su Espíritu el que ahora está transformando a su pueblo para ser más fiel, como Jesús mismo. Ahora, todo esto suena genial. Quiero decir, ¿quién no querría participar de la gloria de Dios mismo? Pero Pablo continúa mostrándoles cómo la paradoja de la cruz pone al revés las ideas de los corintios sobre la gloria y el éxito. Después de todo, la exaltación gloriosa de Jesús como Rey tuvo lugar a través de su sufrimiento, ejecución y muerte. En la cruz, Jesús reveló la salvación de Dios. Murió por los pecados del mundo para reconciliar a las personas con Dios. Pero la cruz hace todavía más. Revela el carácter de Dios. Él es un ser de completa autoentrega y de amor sacrificial, quien busca el bienestar de los otros. La cruz también revela una nueva manera de vivir, una con forma de cruz. Y la meta de Pablo es que su vida y ministerio imiten la cruz. Así que aunque su carrera apostólica ha estado marcada por la humildad, el sufrimiento y la pobreza, todo fue para servir a los corintios. Cuando ellos desaprueban la pobreza y el sufrimiento de Pablo, también desaprueban a Jesús. La manera de vivir y de liderar de Pablo es en realidad la prueba de que él representa auténticamente al Jesús crucificado y resucitado. Pablo realmente quiere reconciliarse con los corintios, pero no va a permitir que esto se realice hasta que ellos hayan sido transformados y abracen esta paradoja de cabeza de la cruz. Después de esta apelación apasionada, Pablo continúa tratando el tema de la generosidad olvidada. Los cristianos judíos en Jerusalén habían caído en la pobreza a causa de una hambruna, y Pablo estaba reuniendo dinero para ellos de entre las nuevas iglesias que había fundado, formadas principalmente por no judíos. Todos enviaron un regalo de consuelo como símbolo de su unidad en Jesús el Mesías. Y así, muchas de sus iglesias estaban muy contentas de dar, pero los corintios, en medio de todo este conflicto con Pablo, no habían ahorrado para dicho regalo. Y para Pablo, esto no se trata solo de dinero. Es otro signo de que los corintios no han sido transformados por el Evangelio de Jesús, que es en su centro una historia de generosidad. Pablo dice, ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Él les está contando la historia del Evangelio a través de metáforas financieras. Jesús entregó su glorioso honor o riqueza y se humilló para morir como un esclavo pobre, para que otras personas que eran pobres por el pecado y la muerte pudieran ser exaltadas y convertirse en ricas a través de la riqueza de la gracia de Dios. Ser cristiano es dejar que esta historia eche raíces en tu mente y tu corazón, transformándote en alguien que es más generoso, más dispuesto a compartir su vida y sus recursos para ayudar a otros. En la sección final de la carta, Pablo se enfoca en una fuente principal de su conflicto con los corintios. Ese grupo de líderes impresionantes a quienes él sarcásticamente llama superapóstoles. Ellos llegaron a Corinto promocionándose a ellos mismos y hablando mal de Pablo, diciendo que era un líder pobre y sin éxito.
Arriesgándose a sonar como si se autopromocionara, Pablo les dice, ¿estos tipos quieren realmente comparar credenciales? Él podría sobrepasarles a todos ellos. ¿Son judíos expertos en la Biblia? Bueno, también Pablo. Él era también un fariseo, se había memorizado toda la Biblia. ¿Quieren hablar de su conocimiento superior acerca de Jesús? Pablo ha visto y ha estado con Jesús resucitado. Incluso ha tenido visiones del trono celestial de Jesús. Pero lo más importante, Pablo ha dedicado su vida entera a la misión de Jesús. Ha sacrificado su comodidad y su estabilidad y nunca le pidió dinero a los corintios. A diferencia de los superapóstoles, quienes cobraban mucho, pero Pablo se ganaba su propio salario. Pablo dice que se niega a presumir de estos logros, porque estas no son cosas realmente importantes para el cristiano. En lugar de eso, él presumirá de lo imperfecto y débil que es, porque es en esas insuficiencias que él descubre el amor y la misericordia de Jesús. O como Jesús una vez le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente para ti, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo concluye la carta con una sobreadvertencia a los corintios sobre su necesidad de examinarse. Su desprecio hacia Pablo, su manera de vivir y su amor por esos superapóstoles, todo esto muestra que ellos no entienden en esencia quién es Jesús. Puesto que no están viviendo como seguidores transformados de Jesús, les invita una vez más a humillarse a sí mismos delante del amor de Jesús. Segunda de Corintios nos ofrece una ventana realmente única a la vida de Pablo y a la paradoja que se nos presenta en la cruz de Jesús. La cruz reta nuestros valores y nuestras maneras de ver el mundo. Nosotros valoramos nuestro éxito, educación y riqueza, pero Dios valora la humildad y la debilidad, porque su amor y poder se dieron a conocer a través del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. La cruz también desata el poder transformador y la presencia del Espíritu para empoderar a los seguidores de Jesús para que tomen su manera cruciforme de vivir y la hagan suya. Y de eso se trata Segunda de Corintios. Muy bien, gracias, Daniel, por el video. Qué, qué tremendo, ¿no? Qué carta tan bonita. Lo que eh, escuché, el resumen que hace este video me parece algo bien interesante, me parece algo eh, bien hecho también. A mí me llamaron la atención varias cosas, pero me gustaría escucharles un poquito a ustedes. ¿Qué les llamó la atención? Me llamó la atención, yo creo que eso era casi al último, que menciona ahí del capítulo 10 al 12 creo, Sí, algo de lo de los superapóstoles. ajá, interesante. Llamó mucho la atención que, digamos, aún en ese tiempo, la gente, digamos, se dejaba llevar por, digamos, gente que creía que era lo mejor de lo mejor, por así Bien, decirlo. muy bien, muy bien. Sí, al final de la carta aparece eso, interesantísimo, eso que dices, Lorenzo. Gracias, Sebastián. Sí, profe, a mí me llama la atención esa actitud de misericordia y amor de Pablo, porque él fue humillado y yo creo que si hoy en día yo personalmente fuera humillado, por más la labor visible, riquezas, lo que sea, eh, yo prácticamente me olvido de las personas que hagan eso y continúo con mi trabajo para el Señor y ellos verán. Pero Pablo quiso explicarles con todo el amor, la paciencia, lo que realmente es la riqueza y la prosperidad en Cristo, ¿no? Que era un concepto errado que la iglesia de Corinto tenía. Qué tremendo eso, con eso que tú dices. Bueno, yo ahorita retomo algo también con lo que ha dicho Lorenzo. Edward, A señor. mí me mueve mucho el saber de cómo Pablo está más interesado en que conozcan como sus puntos débiles, sí, porque como lo decía, ¿no? Cristo se refleja más y nosotros muchas veces queremos, bueno, nosotros no. De pronto yo muchas veces quiero que muchas personas vean como que y tengan una perspectiva totalmente diferente con lo que yo lucho, sí, con lo que yo a veces estoy procesando dentro de mi corazón. Entonces sí me mueve muchísimo eso, como que el saber de que
Él también era muy humano y en sus debilidades Cristo se revelaba a las personas también. Interesante, gracias, Edward. ¿Alguien quiere decir algo más antes de continuar? Jamie, sí. Sí, profe, compañeros, buenas noches. A mí me llamó mucho la atención la parte donde el video hace mención que la carta tiene ese énfasis en hacer mención que el verdadero liderazgo cristiano no se trata del estatus y que el único impresionante es Jesús y el cual Pablo está dando testimonio de lo mismo. Y cuando la iglesia como que pide, como que se presente todo un escenario de como diría yo, de presentación de su ministerio, Pablo hace una apelación muy bonita y es decir, ustedes son mi carta de presentación. Y eso me parece muy bonito para la carta, pero también para este tiempo. Entonces me pareció como muy interesante esa parte. Interesante, gracias, Jamie, Patricia, por lo que dices. Daniel. Bueno, me llamó la atención del video cuando habló de la generosidad olvidada, Ujú, ujú. vista no desde el solo hecho de dar dinero, sino de compartir el mensaje, de dar de aquello que hemos recibido por gracia, de lo que Dios ha puesto en las vidas de los, en ese caso los de Corinto, y que ahí lo plasmaba con una frase que ser cristiano es volverse más generoso, lo colocaban ahí, o sea, y la generosidad va más allá un poco del tema monetario, que siempre es al que nosotros nos vamos, ¿no? Una persona generosa la miramos desde el tema monetario, pero no lo miramos desde el compartir el mensaje, el compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas también es una parte de ser generosos porque estamos dando de aquello que hemos recibido, ¿sí? Sin ponerle tal vez como trabas o cosas. Mientras pensaba en eso, pensaba en que hoy en un mundo donde el marketing es importante, donde se cobra por todo, donde el acceso a las cosas siempre se busca un valor, pensar en ser generosos sin esperar una retribución económica o sin buscar una retribución económica es algo que es un mensaje, digamos, revolucionario. Eh, ese darse sin esperar tal vez una recompensa monetaria. Ujú, ujú. Bien, gracias, Daniel, por ese comentario, Lady Cristina. Profe, me llama la atención mm, el hecho de que dice el video que Pablo, aunque se llama Segunda Carta a los Corintios, realmente Pablo escribió muchas otras cartas que parece ser que no se pudieron como identificar, recuperar, no sé. Pero entonces eso me lleva a pensar que fue demasiado persistente, ¿no? Porque si de la primera carta a los Corintios se le estaba llevando como respuesta a preguntas, estaba tratando de poner en orden ciertas conductas inmorales en la iglesia, y luego hay otras cartas de por medio, y luego en esta se ve que dice que es escrita con llanto, y de alguna manera él está recordándoles que su posición no es por plata, no es por lujo, sino por seguir a Jesús y que no es un liderazgo diferente. Pues no me imagino lo que habría en las cartas que no se encuentran, ¿no? Seguramente una rebeldía fuerte de parte de los corintios, seguramente pues bastantes juicios hacia él. Entonces, pues me parece impresionante la persistencia y efectivamente ese amor del que lo tuvo que haber llenado Dios para aguantar eso, ¿no? Y que uno puede identificar también a veces en otros hombres de Dios, en otras posiciones bien complejas, y que seguramente el Pablo antes de el encuentro en Damasco no lo hubiera Ujú. manejado tan así, ¿no? Interesante eso que dices, Lady, gracias. María José, señora, te escuchamos. Profe, me llama la atención cómo el apóstol también agradece en esta carta el hecho de que hayan recibido bien
quienes recibieron bien la primera de Corintios, y les dice que tengan fortaleza, que sean fuertes en medio de la persecución que va a haber, y también cómo habla sobre la paradoja en la cruz de Jesús, cómo él al final de sus cartas, siempre al final llega a lo mismo, a ser crucificados con Cristo Jesús para poder recibir la resurrección y la esperanza que viene por medio de esa muerte a nosotros para recibir al Señor. Entonces pienso que el apóstol, a diferencia de pronto de otros discípulos o apóstoles, podemos ver que es muy estructurado en su pensamiento para enseñar, para predicar y también para pastorear. A pesar de que se le criticaba, de que se le juzgaba, él era muy estructurado y siempre llevaba como el evangelio en orden, ¿sí? El evangelio de forma sistemática. Eso me llama la atención. Gracias, María José. Gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios. Yo concuerdo con todo lo que ustedes han dicho. eh, y agrego lo siguiente, o más bien complemento, y es que de verdad me parece que es una carta muy, muy bonita, muy, muy humana, muy escrita desde el corazón. Me hago entender, muy... Pablo se muestra aquí, y eso me parece bonito. Pablo se muestra muy vulnerable también. ¿En qué sentido se muestra vulnerable? Se muestra vulnerable como alguien que tiene mucha tristeza, como alguien que se ha sentido mal por lo que ha pasado con ellos, porque están en un conflicto. Eh, eh, pero miren lo bonito y lo interesante en esta carta, como esa cuestión de la vulnerabilidad, que en el capítulo 12, mirando aquí mi Biblia, eh, él él toma esa vulnerabilidad, o como lo traduce Reina Valera, la debilidad, y le da la vuelta a eso. Y dice, es donde dice que entonces eh, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y eso creo que es muy clave en esta carta, lo que dice Sebastián, de cómo en esa situación él insiste, que lo mencionaron varios de ustedes, insiste en la reconciliación. Recuerden que por ahí él va a hablar también acerca del ministerio de la reconciliación. Nosotros cuando hablamos en términos de reconciliación, tendemos a relacionarlo únicamente en términos de nuestra relación personal con Dios, ¿sí o no? Del pecador que se reconcilia con Dios, tal. Pero la reconciliación en los distintos textos bíblicos a lo largo de las escrituras, la reconciliación es algo que tiene que ver con la vida en la comunidad. Es algo que tiene que ver con la vida en la comunidad, y es algo que vamos a ver a lo largo y ancho de la vida en comunidad, pero que cuesta mucho. Pablo habla del ministerio de la reconciliación, pero en esta carta él muestra cómo lo encarna. Y eso me parece que es una cosa tremenda. De verdad, eso es algo complejo, porque ante los conflictos, la tendencia nuestra es irnos. La tendencia nuestra ante el conflicto, ante el que nos ha hecho daño, el que nos ha ofendido, el que nos ha maltratado, es o alejarnos o alejarlo. Pero es una carta que insiste. Pero también, como decía Lady, lo dijo al principio el video, y está pues al principio de la carta, hubo otras cartas, es decir, hubo otros momentos de acercamiento, de diálogo, de encuentro. Yo creo que hay muchas enseñanzas aquí bien interesantes para la vida. Eh, y miren que esta carta muestra algo que veíamos al inicio de este curso, del semestre, del propósito de las cartas. ¿Recuerdan? Que decíamos que las cartas no eran grandes tratados teológicos, sino que las cartas son escritos vivenciales, y que a partir de la experiencia y la vivencia de las comunidades se va viendo la teología. ¿Sí recuerdan eso? Y eso es lo que hemos denominado, o algunos han denominado, teología del camino. Y eso es algo muy importante para hoy, para nuestro quehacer teológico.
Miren que esto no es un tratado de teología dogmática o incluso sistemática no. Estamos viendo una cuestión de la vida de Pablo, de la vida de la comunidad, no solo de Pablo, sino de la comunidad, y estamos viendo elementos o aspectos de reconciliación. Y en medio de eso, obviamente se ve la teología. Allí sale la teología, pero es una teología que sale de la vivencia, es una teología que sale del problema, del conflicto, una teología que sale de la escasez. Interesantísimo eso, muy interesante la verdad. Miré también, o me llamó la atención lo que mencionaba Lorenzo de esta cuestión de los superapóstoles. Cómo Pablo no, no saca sus pliegos o sus títulos para legitimarse. Y vivimos en una sociedad que constantemente nos pide que nos legitimemos de muchas formas, por lo que sabemos, por lo que tenemos, por la misma experiencia. Es decir, siempre como que tenemos que estar, y Pablo lo pone de una manera muy sencilla y no cae en ese juego. No cae en ese juego de decir, no, mire, yo sé más, yo estudié con Gamaliel, yo tengo más formación judía porque soy fariseo. No. Vemos a Pablo que deja todo eso, lo deja por ahí a un lado, ¿no? Eh, y, y hace énfasis precisamente, y volvemos a lo primero que mencionaba, que lo mencionaron también ustedes, eh, hace énfasis más bien es en su debilidad, en su vulnerabilidad. ¿Y cuánto nos hace falta, repito, reconocernos vulnerables? Jesús se mostró vulnerable. Jesús se mostró vulnerable. Y nuestra sociedad cada vez nos dice que no, que eso está mal, que hay que mostrarse fuerte, poderoso, y evidenciar eso de distintas maneras. Pero el Evangelio siempre hace un llamado a, a lo sencillo, eh, a lo pequeño. Mm, Por eso la comparación de Jesús con el reino de los cielos. ¿Con qué lo compararemos? Con un granito de mostaza, dice. Es decir, el reino de los cielos está en lo pequeño, en lo vulnerable. Por eso Jesús pone como ejemplo a los niños. Y de allí que Pablo enfatice también la importancia de la vida. Pablo dice, no voy a enviar más cartas, nuestra vida, la vida de ustedes son las cartas. La vivencia, creo que hay un énfasis en esta carta. Me parece que hay un gran énfasis en lo ético. Hay unos elementos éticos muy interesantes que uno puede tomar de allí, no solo de la vida de Pablo, sino de lo que se narra allí y de lo que pasa. Miren el pasaje del capítulo 8 y 9 de la ofrenda que se va a dar o la colecta que hacen precisamente para enviar. Es una lección de vida también impresionante. Mirando aquí esos versículos, son versículos que tienden a malinterpretarse y darle todo el sentido contrario a lo que está enseñando el texto. Miren la importancia del contexto cuando estudiamos nosotros la Biblia. Porque muchas veces la gente dice, mire, siembre tanto, dele tanto a Dios, que Dios se lo va a volver al tanto. Y dicen, porque el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y entonces empiezan a hablar allí, es de cómo Dios va a dar más plata al que da según la cantidad que dé. Y eso es, como acaba de poner allí Lorenzo, pura teología de la prosperidad. Y el texto bíblico, miren la importancia, recuerdan lo que les mencioné. Ay, a propósito, creo que no les mandé a ustedes la presentación de los tips de la exégesis. Ay, discúlpenme, ahorita se las envío, perdón, se los voy a enviar, discúlpenme que se me pasó. Pero recuerden lo que les decía hace 8 días. No sé si recuerdan el primer tip, lo que les dije es lean bien la carta Y léanlo varias veces y y llegarlo. leanlo varias veces, porque si ustedes entienden el libro, van a entender un versículo. Entonces, cuando usted entiende la segunda carta a los Corintios, usted va a entender que ese versículo no está hablando de que si usted da 10, Dios le va a devolver 20, 30 o 40. Eso no está diciendo el versículo. Eso no está diciendo ese pasaje. Todo lo contrario es que está diciendo, porque está haciendo énfasis precisamente en lo poco,
en lo pequeño, en que la generosidad no va de la mano con la abundancia, sino que la generosidad precisamente es una actitud del corazón y que desde lo poco se puede también ser muy generoso. Es todo lo contrario a lo que muchas veces se tiende a enseñar. Entonces creo que es una carta que va en contra de la teología de la prosperidad, que va en contra de esos movimientos que dicen estos son superapóstoles y tienen superpoderes y son los ungidos y muestran el servicio, el liderazgo de una manera jerarquizada, va en contra de eso. Es una carta que orienta en términos de lo que es la resolución o por lo menos el cómo abordar a los conflictos. Es una carta que, como les digo a mí, el sabor que me da esta carta es una carta muy de un fuerte componente en términos de relaciones con los otros y cómo llevar a cabo, cómo vivir aún en medio de las dificultades con los otros, cómo mostrar el Evangelio, la paradoja del Evangelio, como decía el video allí también. Eh, Me parece que es una carta, la verdad, bellísima, una carta muy bonita, una carta diferente a la primera, una carta que tiene otros matices, otros colores, y que nos muestra otro rostro de Pablo. Y repito, que nos muestra una teología muy de la vivencia, muy del camino, muy del día a día, muy de la experiencia también. Y eso me parece que es algo muy bonito y muy valioso. La teología, el quehacer teológico es más que saber. El quehacer teológico es una vivencia. El quehacer teológico no puede separarse del quehacer ético. Y eso me parece que es muy importante que lo tengan o que lo tengamos presente. Muy bien. Muy bien. Se nos va el tiempo. Les voy a enviar la presentación de hace 8 días. Discúlpenme que se me pasó. Eh, y pónganle cuidado. Para la próxima semana, eh, tenemos 8 y 9 de mayo. Lorenzo y Edward están con la carta a los romanos. ¿Estamos? Ustedes están con la carta a los romanos. Sí, señor. Y tenemos un tema también esos días y es María José y Cristina, el tema de la justicia y la salvación en Pablo. ¿Listo? María José. Profe, una consulta. El ensayo lo podemos hacer el mismo a las 2, ¿sí? Sí, sí, está bien. Sí, me pueden enviarlo Ok, con las dos, bien, bien elaborado. listo, sí, sí. Pero también ese tema, así como la carta a los romanos, que Romanos es una carta densa, ¿no? Tal vez es la carta más densa de Pablo, en todo sentido, no solo en tamaño, sino en contenido. Hay algunas instituciones donde muchas veces se centran, por ejemplo, dan un curso solo de Romanos, un semestre, porque Romanos es algo denso, denso en todo el sentido de la palabra. Y allí ustedes van a tener un tema, Lady Cristina y María José, que es la justicia y la salvación, un tema tremendo, ¿no? Que es el tema también que divide muchas veces tradiciones teológicas. Cómo se entiende la justicia, cómo se entiende la justificación, cómo se entiende la salvación. Interesantísimo eso. Pero bueno, eso queda para la próxima semana. Muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bueno. Gracias, No, profe. Chao, profe, chao. gracias. Gracias, profesor. Gracias, maestro, muy amable.